Buen día, agradecerles su presencia en esta actividad. Agradecerle también a Tito por su exposición que nos va a realizar. Simplemente, bueno, decirles que esta es una actividad que realiza ICSI como parte de sus objetivos de difusión. Son actividades de carácter abierto. Realizamos estos webinares, este es el tercer año por consecutivo que realizamos estas actividades abiertas al público, y en este momento, en el día de hoy, nos va a hablar Tito Jaramillo. Tito es médico cirujano, magíster en salud pública, y actualmente ocupa el rol de gerente corporativo de seguridad y salud y trabajo de Mutual de Seguridad de Chile. Él les va a explicar un poco, para aquellos que no conocen, qué es Mutual de Seguridad dentro del contexto de la salud y la seguridad en Chile. Así que decirles que disfruten de esta videoconferencia, y antes decirles que la actividad se va a hacer en dos partes. 40 minutos va a estar asignado a la exposición de Tito, y después, para organizar un poco las preguntas y optimizar el tiempo, les pediría que escriban en el chat las preguntas que les suscite la exposición de Tito, y nosotros vamos a hacer una selección y les vamos a pasar las preguntas a él. Así que bueno, una vez más, muchas gracias, Tito, te dejo la palabra y adelante. Muchas gracias, Mario. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me indican si la ven. Perfectamente. Estamos bien. Estamos perfectos. Ok. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por la invitación y por la posibilidad de contarles un poco qué hacemos como Mutual y qué hemos hecho en esta pandemia. Y antes de entrar en la materia más técnica de seminarios de estrategias y herramientas para la continuidad de las operaciones, contarles un poco que en Chile, nuestro país de la fuerza de trabajo ocupada, el 84%, según estos datos de nuestro fiscalizador el año pasado, está cubierto por el seguro de accidentes y enfermedad del trabajo, ¿ya? Este es un seguro que en nuestro país partió en el año 68, y permitió que se administrara esta ley de accidentes y enfermedad del trabajo por distintas entidades, de las cuales hoy día subsisten las mutualidades de empleadores, un administrador público que es el ISL, Instituto de Seguridad Laboral, una figura de empresas con administración delegada. Este es un seguro complementario al seguro de salud común, y que solamente se encarga de los accidentes y enfermedades del trabajo. Nuestro país tiene, por lo tanto, dos sistemas de salud: el sistema de salud común y el sistema de salud laboral, y nosotros somos uno de los administradores de este sistema, ¿ya? En ese margen de trabajadores, esa cantidad de trabajadores, 6,5 millones de trabajadores en el 2020, nosotros tenemos a cargo alrededor de 2 millones de trabajadores, ¿ya? Un poquito más. Una cosa importante también que surgió el año pasado, ahora estamos viendo las empresas afiliadas a esto, es que se permitió o se incorporaron masivamente, resolviendo algunos problemas administrativos, a este mismo seguro, los independientes. Y eso que ustedes ven en verde, que previamente tenían muy poca participación, a pesar de algunas reformas en el sistema, el año pasado ingresaron, y el antepasado masivamente, ¿ya? En amarillo está las empresas que están afiliadas al ISL, que en general son las micro, pequeñas empresas. Nuestro sistema contempla que por defecto la empresa que se crea está afiliada automáticamente al ISL, y las cotizaciones de los empleadores que pagan este seguro van a este administrador público. No obstante, pueden después escoger entre un administrador público o privado. Hay 3 administradores privados, que son 3 mutualidades privadas sin fines de lucro, que somos los que participamos en este proceso. Es, a grosso modo, un poco el tamaño de esto y de la cantidad de trabajadores: 6,5 millones de trabajadores, y con la incorporación de los independientes, que son cada uno es un empleador. El sistema, si ustedes se fijan, es bastante estable en el número de empleadores, y aumentó significativamente, ¿ya? Acá está ahí de grandes empresas, pequeñas empresas,
las trabajadoras de casa particular también están protegidas. Nosotros cubrimos distintos tipos de actividad económica, no tenemos a pesar de que nuestro origen es la Cámara Chilena de Construcción, no tenemos solamente empresas de construcción, tenemos de todo el tipo de actividad económica. ¿Qué hacemos las mutualidades? Como les contaba, administramos esta ley de accidentes y enfermedad del trabajo y tenemos, aquí lo resumí en 3 grandes funciones, una que es de asesoría en prevención de riesgo, y es un poco lo que nos vamos a referir ahora, donde le entregamos a las empresas asesorías, evaluaciones y capacitación, pero también somos un prestador de salud, tenemos una red de centros de salud de alta y baja complejidad, tenemos un hospital de trauma de alta complejidad y centros ambulatorios de atención, también tenemos centros en empresas o en faenas mineras, por ejemplo. Llevamos la mutual a la faena, tenemos en Chile faenas mineras de miles de personas, y también somos un asegurador, entre comillas, en nuestro país somos una combinación entre una ISAPRE y una AFP, que pagamos cuando una persona está con un accidente, además de atenderla, le pagamos el subsidio de incapacidad temporal mientras se recupera, y en caso de que tengan secuelas pagamos indemnizaciones o incluso pensiones si el nivel de daño es alto. Eso es a muy grosso modo y muy rápidamente lo que hacemos con mutuales en este sistema, y también lo hace el administrador público de esto. Quedan una figura de empresas con administración delegada, pero son dos empresas grandes, el resto ya no existe esa figura, ¿ya? Eso, por lo tanto, somos un administrador de la ley de accidentes del trabajo, ¿ok? Bueno, ¿qué nos pasó con el COVID? Esto es solamente una foto de lo que llevábamos a julio, una cantidad impresionante de resoluciones, documentos normativos que cambiaron lo que ocurría antes del COVID, que ahí está el primer caso en Chile, fue el 2 de marzo del año pasado, y lo que empezamos a tener que administrar durante esta pandemia, ¿ya? A ver, nosotros tenemos un proceso que tuvimos que implementar muy dinámico, de incorporación de normativa y transmisión de esta normativa al resto de los equipos, que cambiaba a veces semana a semana. Nos pasó algunas veces que teníamos preparada la presentación de la normativa al resto de los equipos y en ese mismo día cambiaba la normativa, ¿ah? Y esto probablemente le pasó a todo el mundo porque esto fue algo muy dinámico, como ustedes hemos aprendido. Estas olas son de crecimiento exponencial, ¿ya? Y por lo tanto cambian rápidamente muchas de las condiciones a las que estábamos habituados, y esto significó una constante, el cambio de las condiciones normativas y la adopción rápida, no solamente para nosotros como administradores, les voy a contar algunas importantes, sino que también para las empresas, ¿ya? Y esto significó una vorágine de ajustes y revisiones permanentes de la normativa, tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio del Trabajo, ¿ya? Y además esta normativa prontamente empezó a ser fiscalizable por la autoridad, ¿ya? Una de las cosas más importantes es que la definición de casos laborales tuvo un cambio. En nuestro país solamente son reconocidas como enfermedades profesionales aquellas que son causadas de manera directa por el ejercicio de la profesión o la actividad. Ese es un pilar de nuestro sistema. Entendiendo que puede ser difícil hoy día para algunos tipos de problemas, es una definición que está así desde el año 68. Pero acá hubo un cambio en ese paradigma, que es el que las personas que eran del equipo de salud, ¿ya? Esas personas se iban a considerar todos sus casos como laborales, excepto que se pudiese demostrar que no lo eran. Esto también sucedió en otros países, lo vimos en lo que estaba ocurriendo, y efectivamente hubo un riesgo importante del personal de salud en el momento en que esto comenzó. Y por lo tanto se adaptaron los sistemas a este proceso, y el resto de las personas que no trabajan en el área de salud, se mantuvo el paradigma que los casos no son laborales, excepto que se pueda demostrar que la trazabilidad, y se estableció un mecanismo para hacer eso, con las dificultades que eso significa cuando hay una pandemia, que no estuvo exenta de polémica y no está exenta de polémica, pero se estableció un mecanismo por el cual nosotros teníamos que estudiar los casos y definir si eran laborales o no. Entonces, excepto en el caso de salud, que donde todos eran laborales por defecto, excepto que demostráramos que no eran laborales, ¿ya? Y se creó otra figura que es los contactos estrechos laborales. Esa figura es las personas que estuvieron en contacto cercano, directo, con un caso de COVID en su ambiente de trabajo, se estableció una definición bien detallada de quiénes cumplían y cuáles eran los requisitos para ser considerado contacto estrecho. Sin embargo, también hubo un cambio en la normativa y nuestra autoridad definió que solamente la autoridad de salud iba a poder definir quién era contacto estrecho, ya sea que fuese laboral, si el contacto estrecho ocurrió en el trabajo,
o si fuese no laboral, si el contacto estrecho ocurrió en el domicilio. Y esto significó un punto importante para esto, para nuestra operación, porque esto cambió muchos de los paradigmas que teníamos para este proceso. Déjenme. Otra cosa que también pasó el año pasado, que fue muy determinante en esto, fue que hubo hubo pérdida de empleo, ¿ya? Y nosotros tuvimos un descenso por primera vez en los últimos años en el número de trabajadores afiliados, y pasamos de 2.150.000 a 2 millones, porque se produjo pérdida de empleo, pero también hubo leyes de protección del empleo, que lo que hicieron fue utilizar seguros de desempleo que teníamos disponibles como país, y eso, sin embargo, las cotizaciones para la ley de accidente del trabajo se suspendieron. Por lo tanto, también tuvimos gente que estaba con esta protección de empleo en sus casas. El sistema, el seguro continuó pagando, otro seguro continuó pagando la previsión de salud y la previsión de vejez, pero no el seguro laboral porque las personas no estaban trabajando. Y además de eso también hubo un cambio importante en el riesgo porque muchas personas se fueron a su casa a hacer teletrabajo, ¿ya? Entonces, no obstante, hubieron algunas acciones que no cambiaron la cantidad de trabajadores, otras sí la cambiaron, sobre todo la pérdida de empleo y este esquema de protección, ¿ya? Y como les comenté antes, acá se vio reflejado en nuestra organización que tuvimos un aumento, un salto explosivo en enfermedades profesionales, porque en nuestro país la consideración de un caso de COVID como laboral es laboral. Y por lo tanto, para que sea considerado laboral, perdón, tiene que estar considerado como enfermedad profesional. Esa fue la definición que adoptó nuestro país, ¿ya? Con esa definición empezamos a tener un salto significativo en este proceso y empezar a operar con este nuevo escenario, con un aumento en las tasas de casos, ¿ya? Que significaron también un problema, porque para las empresas necesitábamos tener antecedentes de cómo se había producido el contacto, ¿ya? Y hacer ese proceso era un proceso muy complejo. Inicialmente tuvimos que desarrollar protocolos para poder definir cómo hacerlo. Esos protocolos fueron definidos por la autoridad, pero en esto no había un nivel de certeza como en otros tipos de acciones en que realizamos estudios, por ejemplo, de puestos de trabajo. Acá básicamente está sustentado en lo que diga las personas que estuvieron en contacto con esta persona y la propia persona afectada. Y en base a eso se definía la trazabilidad, ¿ya? Fue un proceso no exento de dificultades. En nuestro país los casos que son considerados laborales afectan la tasa de las empresas, la tasa de cotización, y por lo tanto también tenía un efecto económico, tiene un efecto económico no menor, sobre el cual aún no tenemos claridad de todos los impactos. De hecho, eso ha determinado cambios importantes, ¿ya? Eso es como lo que pasó en el ambiente, en las definiciones de casos y lo que sucedió con estos cambios y cómo nos afectaron. Pero evidentemente, respecto a lo que nos interesa ahora, uno de los puntos críticos fue, ok, ¿qué hacemos para que las empresas que podían operar puedan seguir operando y las que necesitaban volver a operar, por ejemplo, cuando se levantaban las cuarentenas, pudiesen hacerlo? Entonces, empezamos a trabajar tempranamente en esto, en una gran cantidad, y desarrollamos mucho material, videos, webinars como este, seminarios, etc. También hicimos rutas de capacitación específica para las empresas, etc. Material hecho en medios tecnológicos, etc. Una gran cantidad de elementos para poder enfrentar esto. Transformamos gran parte de nuestra capacitación, ¿ya? A pesar de que disminuyó la cantidad de personas que tocábamos en capacitación, si ustedes se fijan acá, un cambio significativo, ¿ya? en lo que hacíamos, perdón, en términos de lo presencial versus lo no presencial. Y lo que hicimos fue un cambio mayor respecto a la cantidad de personas que capacitamos en manera no presencial en distintos ámbitos. En paralelo, en nuestro país se aprobó el año pasado una ley de teletrabajo que tuvimos que también que asesorar a las empresas en cómo implementarla. Como en todo el mundo, empezaron a aparecer también los problemas de salud mental asociados a esto. Por lo tanto, tuvimos que desarrollar mucha capacitación, muchos servicios complementarios de asesoría, de apoyo a las personas, sobre todo el mundo de salud, que estuvo altamente demandado y estresado por esta enfermedad nueva, que al principio, recuerden que había muy poca claridad de lo que sucedía, ¿ya?
Para nosotros, como Mutual, un habilitante crítico para este proceso fue el que estábamos en medio de, o llevamos un par de años de un proceso de transformación digital que comenzó en el área de prevención de riesgo y que nos permitió tener en ese momento una serie de elementos de soporte disponibles de manera tecnológica para poder adaptarnos a esta gran demanda, ¿ya? Por ejemplo, acá en capacitación, si ustedes se fijan, cambiamos a capacitaciones virtuales al 86% de nuestra oferta, ¿ya? Y eso, la velocidad con que lo hicimos fue un par de semanas y por lo tanto tuvimos en ese momento, debido a que ya estábamos en este proceso, un cambio radical en nuestros servicios, pero coincidió, también nos enteramos de otras empresas que no estaban en estos procesos y que fue un proceso mucho más traumático. Para nosotros fue una transición bastante más fácil, no exenta de desafíos, pero lo pudimos hacer de manera muy rápida y con un impacto significativo en el número. Nosotros al año capacitamos, como ven en esos números, alrededor de 900.000 personas en distintas modalidades y el 86% lo pudimos hacer de manera no presencial, ¿ya? Levantamos sitios al interior de la Mutual en nuestro portal con una serie de herramientas de ayuda, desde material de información, pero también un asesor virtual que fue parte de una línea de desarrollo en el mismo proceso de transformación digital, formularios o documentos que nos permitían gestionar el riesgo y por lo tanto para nosotros, y esta es una reflexión, el poder haber tenido este contexto de transformación digital fue un elemento esencial, no solamente hacia nuestros clientes, sino que al interior. Y aquí una de las primeras reflexiones es que efectivamente para poder dar continuidad operacional, como empresa nosotros teníamos una herramienta o una estrategia que nos permitió rápidamente traspasar todas nuestras actividades a no presencial, incluidas las internas. Cuando les comentaba que recibíamos estos protocolos nuevos, nos teníamos que adaptar rápidamente. Lo que hacíamos era tener semanalmente actividades con todos los equipos del país y por lo tanto pasar de tener conferencias, no sé, con 50 personas pasamos a tener con 300, 400 personas, haciendo las bajadas a los equipos técnicos en distintos ámbitos de prevención de riesgo, de salud, etc. ¿Ya? Por lo tanto, como primera reflexión, necesitamos tener herramientas potentes, hoy día están más distribuidas, para enfrentar esto, para la continuidad operacional, y esto es básicamente tecnología. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos? Y me gusta esta parte o esta historia, porque fíjense que una de las primeras cosas era entender qué pasaba. Teníamos que aprender de qué se trataba esto, ¿ya? Y uno de los primeros talleres o capacitaciones que empezamos a hacer con las empresas, necesitábamos darle alguna materialidad a esto y no había visto esta presentación hace mucho tiempo. Aquí hay un glóbulo rojo y acá está el coronavirus a la izquierda. Era un poco para decir qué tan grande era esto, porque había mucha confusión, tuvimos que explicar cómo se transmitía, etcétera, etcétera. Pero también tuvimos que explicar algo de inmunología o de cómo funcionan las vacunas, porque había mucha desinformación, había mucha mitología, y también tuvimos que ayudar a las empresas. Estas son láminas de presentaciones a las empresas, donde les explicábamos qué era el virus, cómo se transmitía, cómo era este fenómeno de la inmunidad de grupo, etcétera, etcétera. Aquí hay algunas solamente láminas, pero a muy temprano de este proceso, abril, mayo del año pasado, esto era algo habitual que hacíamos con las empresas explicándoles de qué se trataba como ustedes ven acá, también aparecen los casos que en ese momento llevamos y por lo tanto la inmunidad que se adquiría producto de la infección. Ya en ese momento ya estábamos explicando que era muy difícil esperar que el problema se resolviese solamente por infectar y recuperarse, que es como la inmunidad natural después de la infección, considerando además la alta tasa de mortalidad y de gravedad que tenía este problema, ¿ya? Hasta ahí tenemos una explicación general que le podríamos hacer a cualquier persona. Y uno de los siguientes pasos que dimos, junto con explicar qué era esto a las empresas, fue explicar cómo abordarlo, ¿ya? Porque al principio era muy difícil para las empresas incorporar esto, ¿ya? No tenían claridad de cómo hacerlo.
De hecho, desarrollamos guías de autoevaluación en papel, esto también se levantó en formato electrónico, como les comentaba, y eso les permitió llevar algo concreto y decir, ok, tengo que ver esto, si tengo o no cumplo, ¿ya? Esto en base a una serie de protocolos que empezamos a trabajar con la autoridad. Y aquí tuvimos un primer ejercicio de materialización de este nuevo riesgo y llevarlo a algo concreto, ¿ya? Y las primeras versiones fueron en papel, pero como lo mencionaba, por esto de la transformación digital, en unas 2 semanas tuvimos una versión electrónica disponible para hacer lo mismo, ¿ya? También generamos una serie de recomendaciones muy detalladas de lo que había que hacer, incluyendo mucha de la información que nos daba formalmente el Ministerio de Salud y por lo tanto era información oficial, ¿ya? Y ahí nuevamente el mecanismo de conexión con las fuentes oficiales tenía que ser muy dinámico. Sin embargo, el punto más crítico fue poder darles una forma de asir este problema a las empresas. Y lo que les dijimos, miren, esto es un nuevo riesgo, ¿ya? Y por lo tanto tienen que tratarlo como tal, ¿ya? Utilizamos las aproximaciones más clásicas, por ejemplo, aquí está la matriz de jerarquía de controles, un lenguaje que era entendible para todos, ¿ya? Hicimos un equivalente ¿ya? En esta matriz a lo que sucede con este riesgo, ¿ya? Y por ejemplo, mire, no lo puede eliminar, pero sí puede evitar que exista el contacto en el lugar de trabajo, por ejemplo, a través del teletrabajo, hasta los elementos de protección personal, que son la última barrera, que son las mascarillas. O sea, hicimos una traducción y una adopción de este virus a, mira, esto es un riesgo más del trabajo, y meterlo en tu esquema de adopción de riesgos, y eso le hizo mucho sentido a las empresas, y ahí sí lograron encontrar una forma estructurada de meterlo, pero además las empresas en nuestro país tienen que tener elementos de gestión de riesgo como parte de la normativa y por lo tanto podían incorporarlo en algo que ya tenían, ¿ya? La diferencia es que este riesgo ya no solamente estaba en el trabajo, sino que también estaba en las casas y en el trayecto, ya con mayor o menor medida. Estas casas estaban en contextos epidemiológicos distintos y estos trayectos eran distintos al recorrido, porque a veces una persona tenía que hacer cambios de modo, esperar en otro lugar, etc. Lo que hicimos fue básicamente decirle, mire, sí, adopte la mirada de gestión de riesgo, pero tenga lo que llamamos una mirada extendida, o sea, considere no solamente el riesgo de lo que ocurre en su obra, en su faena, sino que también de lo que ocurre en la casa. Y de hecho muchas empresas implementaron encuestas, por ejemplo, para preguntar si alguien en la casa estaba enfermo o si alguien en su casa había tenido un problema o él mismo estaba con fiebre, etc. Y por lo tanto desarrollamos esto que le llamamos el modelo extendido de gestión de riesgo y donde no solamente consideramos el trabajo con las clásicas cosas que hacemos en los frentes de tarea, sino que también en el trayecto en nuestro país se implementaron cordones sanitarios para aislar zonas, salvoconductos, ¿ya? También es importante la duración del trayecto, no era lo mismo un trayecto de 30 minutos que de 5 horas, pero también, como les mencionaba, hay contextos poblacionales, había comunas que estaban en cuarentena por la gran cantidad de casos, ahí hay gente que tenía enfermos en su familia, y por lo tanto esta separación que yo les mencionaba al principio entre salud común y salud laboral, también teníamos que considerarla porque a veces, por ejemplo, un miembro de tu familia era un contacto estrecho. Entonces, todas esas consideraciones, lo que les planteamos a las empresas es incorpórenla en esta gestión de este riesgo con el que le llamamos modelo extendido, donde le dijimos, ok, focalícense no solo lo clásico del trabajo, sino que también trayecto, hogar, ojo que puedes tener información del sistema de salud común que te ayuda en este proceso, ¿ya? Y sí le dimos un espacio importante de riesgo y de preocupación a 3 instancias que veíamos que se repetían y que aparecían como causas de brotes en las empresas, que eran las instancias de alimentación, los baños y los espacios de sociabilización, ¿ya? ¿Y a qué nos referimos con esto? Como este es un virus que se transmite de una persona que está infectada a una susceptible por la vía respiratoria, y ya lo habíamos explicado eso a las empresas, el punto de la alimentación es que te sacan la mascarilla. Y como somos seres sociales, habitualmente queremos comer con alguien o almorzar con alguien, y en esa instancia se empezaban a producir esta práctica de utilizar la mascarilla fue también un cambio importante. Se generaban los brotes. Y nos pasó, por ejemplo, en los equipos de salud, que son equipos que en nuestro país no tuvimos afortunadamente los problemas de falta de elementos de protección personal. Trabajamos muchísimo para que eso no ocurriera, pero tuvimos brotes en equipos de salud básicamente asociados, a pesar de todos los elementos de protección personal, a instancias de alimentación,
baños o lugares de dormitorio, por ejemplo, la gente que hace turno, duchas, etcétera, porque le sacan la mascarilla, es el mismo factor común, ¿ya? Y los espacios de sociabilización, en general la recomendación habitual es siga los procesos y gestiona el riesgo, pero acá también acuñamos siga a las personas que, por ejemplo, fuman, van a buscar dónde fumar, ¿ya? No era el mejor momento para dejar de fumar, había mucho estrés en el ambiente, por lo tanto, más que pelear con eso, le dijimos, mire, no queremos que fume, pero si va a fumar, ¿ya? Fume todos mirando para un lado, distanciado, etcétera, y ojalá fume solo y no acompañado de personas, por ejemplo, ¿ya? Pero esto les diría que a nivel de las empresas han sido los puntos más críticos hasta hoy día, ¿ya? Porque, por ejemplo, en una obra nos pasó una vez un grupo de supervisores que no comían juntos con el resto por el riesgo, pero empezaron a comer juntos en un contenedor y se infectaron los tres porque uno de ellos tenía un cuadro asintomático, obviamente no se dio cuenta que estaba enfermo y terminaron los tres con COVID, ¿ya? Asimismo nos pasó con los turnos en los servicios de salud, donde encontraron una salita pequeñita donde se podían tomar un café cuando estaban reventados por todo el trabajo, pero obviamente tomaban café sin mascarilla o compartían un queque, etcétera, o celebraban un cumpleaños. En general, junto con esta mirada más técnica y tradicional del enfoque de riesgo, que fue muy exitosa y hacía mucho sentido para las empresas, también empezamos a decirles dónde focalizar el esfuerzo, ¿ya? Recuerden que en el primer momento hubieron iniciativas de desinfectar las calles, etcétera, de poner, acá en nuestro país, en algún momento alguien quiso poner unos portales con cloro. Le aclaramos que no servían para nada, que lo único que hacían es que la ropa saliera más blanca, pero esta es una infección que portábamos las personas y por lo tanto, mientras no nos bañáramos por dentro, lo que es bien difícil, íbamos a seguir infectando a otras personas, ¿ya? Aparejado a todas las normativas que surgieron y a todos estos cambios y estos aprendizajes, también tuvimos que llevar a las empresas a generar guías de cómo de adaptarse según las actividades económicas y desarrollamos hartas guías de esto, pero también hicimos un trabajo que creo que fue muy importante, colaboramos en esto desde la revisión y la mirada con la autoridad que acá tenemos el Ministerio de Salud y el Ministerio del Trabajo se unieron y generaron un formulario único de fiscalización. Eso en tiempos normales y esto también demoró, fíjense que esto es de agosto, ya no fue rápido, pero creemos que fue un paso importante en el antes y el después de tener una mirada única de qué tenemos que hacer como empresa cuando nos enfrentamos a esto, ¿ya? Y acá el formulario está disponible, ustedes lo ven en la página web, básicamente me dice qué espera el fiscalizador y quién va a ir a mirar el fiscalizador, independiente si es del Ministerio del Trabajo o del Ministerio de Salud, cuándo va a una faena u obra, y por lo tanto tengo claridad de lo que tengo que hacer como empresa. Entonces nuestras recomendaciones además, obviamente hicieron match con eso y nos preocupamos de ajustar nuestras recomendaciones y nuestra asistencia técnica a esa demanda que ahora era conocida y era unificada. Esto creemos que fue un logro importante. En condiciones normales, consenso entre los fiscalizadores demoraban meses, sino años, ¿ya? Esto duró un par de semanas y fue un logro importante. Nosotros contribuimos en ese proceso desde la mirada técnica cuando nos pidieron nuestra opinión, ¿ya? Pero creemos que fue un avance importante, ¿ya? Ya un poco más avanzado, a mediados de año apareció la importancia del testeo. Inicialmente estaba focalizada en testear a los casos que llegaban a los servicios de urgencia. Recuerden que todo el mundo, excepto Corea del Sur probablemente, no estaba preparado en términos de capacidad de máquinas de testeo y por lo tanto teníamos un problema ahí, pero también la trazabilidad y el aislamiento de los casos era un punto crítico, ¿ya? De hecho, surgió una guía, un protocolo de testeo de trazabilidad de parte del Ministerio de Salud. Inicialmente no estábamos considerados, hicimos mucha presión por estar incorporados en ese proceso y finalmente aparecimos y tuvimos que implementar un protocolo bien extenso donde el foco era, ok, cómo se testea, cómo se hace la trazabilidad de los casos y cómo se hace las indicaciones de aislamiento, que ya estaban bien claras para los casos y en ese momento teníamos que empezar a ver un poco cómo abordábamos este mundo de las empresas. Esto no estuvo exento de dificultades, tanto técnicas como políticas, nos costó mucho llegar a esto, pero creemos que nuestra obligación era estar disponible e influir en las políticas públicas que consideramos necesarias para abordar estos problemas, ¿ya?
En ese mismo contexto tuvimos que explicar qué eran los tests, ¿ya? Esta era la diapositiva con que explicábamos cuándo servía la PCR, cuándo no. Como inicialmente no había PCR, seguramente les pasó en sus países, hubo rápidamente, el mercado trajo los test de anticuerpos, se leyeron mal durante mucho tiempo, la gente pensaba que cuando era positivo era una mala noticia y cuando era negativo era una buena noticia, y es al revés, en el caso de los test de anticuerpos, eso costó muchísimo, ¿ya? Tuvimos que explicar cuánto duraba y como esto no era sencillo, etcétera, etcétera, y por lo tanto tuvimos que hacer con los test diagnósticos mucho trabajo con las empresas, ¿ya? Incluyendo comparaciones de test. Y rápidamente, cuando partió este proceso, contactamos, en Chile tenemos uno de los proveedores mundiales más grandes de test de drogas, y la tecnología de los test de drogas les permitió desarrollar LAMP y PCR en Chile, y por lo tanto nos contactamos con ellos desde el principio para ver cómo avanzamos, buscando alternativas de entregar los resultados antes. Recuerden que PCR en general se requiere un par de horas, y habitualmente en nuestro país los resultados están al día siguiente o dentro de 48 horas, pero en el pic de casos los test, los resultados pueden estar en una semana o dos, y por lo tanto teníamos un desafío operacional importante frente a un sospechoso. ¿Y qué hacer? Porque el resultado se demoraba una semana, ¿ya? No, participamos también en iniciativas más técnico-científicas con universidades y centros de desarrollo, viendo todos los tipos de test que habían en ese momento disponibles, ¿ya? Una cosa era el test y la parte técnica que funcionara, y otro era después todo el proceso de autorizaciones para que pudiese ser utilizado, ¿ya? Esto fue una pega bien importante, un trabajo bien importante, y todo esto, esta es una lámina que le entregamos a las empresas para que pudiesen entender cuáles eran los tipos de test, y es más extensa, qué detecta, cuándo se hace, cuánto demora, etcétera, porque había mucha desorientación y necesitábamos llevar a las empresas a que pudiesen hacer testeos con algún sentido. Inicialmente la idea era como, la petición era testear, y la pregunta de fondo para nosotros siempre fue ¿para qué? Tempranamente en nuestro país, por ejemplo, unas recomendaciones súper importantes administrativas fue que las empresas incluyeran procesos de testeo, pero necesitábamos tener un objetivo, ¿ya? Y ese objetivo cambia radicalmente, por ejemplo, si tienes una empresa que trabaja en turnos, que trabaja diariamente, o por ejemplo en nuestro país la minería que trabaja con periodos de estar en la faena, que normalmente eran de 7x7, y que lo que hicimos inicialmente fue recomendarles que fueran 14x14, porque eso disminuía a la mitad el riesgo de rotación de personas, pero también les permitía, coincidía con los periodos de ciclos de la enfermedad, entonces tenía muchas ventajas. Todas esas cosas ocurrían alrededor de los test, y nuestras recomendaciones se iban adaptando o iban requiriendo de mayor cantidad de información por los tipos de test, pero también por qué hacer con los test, ¿ya? De hecho, una de las cosas que desarrollamos cuando ya había bastante información y claridad respecto a la PCR, y a que se podía procesar en pool, y además que se podía procesar en saliva, desarrollamos un modelo de testeo para las empresas en terreno. Eso significó optimizar una gran cantidad de procesos desde las nóminas de trabajadores. Antes de ir al testeo, testear masivamente es un desafío. El testeo 1-a-1 de una consulta médica es completamente distinto a esto. De hecho, era inviable si no se hacía en saliva y si no se hacía en pool, procesado en pool, por los rendimientos que se obtiene con eso. Pero tampoco era viable si es que llegábamos el día al testeo, al terreno, a preguntar quién era usted. Entonces teníamos que preparar una logística, tuvimos que desarrollar aplicaciones, integraciones con laboratorios, etcétera, para poder hacer que todo eso estuviese disponible, por ejemplo, para que una persona llegase y se testeara. Ustedes ven ahí un señor anotando, tenía que incluir una encuesta que inicialmente era en papel, después hoy día es digital, etcétera, etcétera, etcétera. Y también en algunos lugares el riesgo de contagio, esto eran puras personas sintomáticas, hacía que fuese más recomendable, si las condiciones climáticas así lo permitían, que esto fuese afuera, al aire libre versus adentro, ¿ya? Esto creo que lo empezamos ya en octubre, está funcionando bastante bien, ¿ya? Nos significó hacer convenios con laboratorios, trasladar muestras a lo largo de Chile. Vimos muchas opciones en terreno, pero en general testear en volumen, y es un aprendizaje, es un desafío mayor, y en terreno también, ¿ya? Y por lo tanto, hoy día tenemos mucha experiencia en el cuerpo. En ese momento llevamos, cuando se tomaron esta foto, no sé, 50.000 trabajadores testeados. O sea, hemos hecho
un aprendizaje largo, y hoy día los tiempos de respuesta, resultados llegan, la encuesta es en el celular. De hecho, ayer participé en una ronda de testeo y el resultado me llegó hoy día al celular y yo bajo el resultado, ¿ya? Esto es PCR en salida. Ya estábamos en octubre, como les menciono, y nuestro país anunció que estaba trabajando en un plan de inmunizaciones y por lo tanto surgía una nueva herramienta para enfrentar esto, que cambiaba un poco el paradigma. Ya le habíamos explicado a las empresas que solamente infectándose y recuperándose era muy difícil por la velocidad en alcanzar resultados, y por lo tanto apareció esta nueva estrategia, y ya no solo teníamos que gestionar el brote o los casos o el riesgo, que es lo que habíamos indicado a las empresas, sino que teníamos la posibilidad de gestionar la inmunidad a través de una vacuna. Nuestro país anunció un proceso y una adquisición importante de vacunas. Las primeras dosis se aplicaron entre el 24 y 31 de diciembre a personal de salud, que fue la prioridad, pero ya nuestro país tenía un plan comprometido con, en ese momento se estimaban 16 millones de personas, en realidad son 15,2 millones de personas, el 80% de lo que llamamos la población objetivo, que son las personas mayores de 18 años. Ese fue el escenario con que partimos esto, fue una muy buena noticia. Que ya en enero podíamos transmitir a las empresas, y nuevamente en este mismo esquema parecido a lo que estamos haciendo ahora, en las reuniones de comunicación con las empresas les fuimos contando esta buena noticia, ¿ya? En ese momento esto es parte del panel de información oficial del gobierno de cuáles son las personas vacunadas, y esto, ahí les voy a mostrar otros monitos, ha ido evolucionando significativamente en el tiempo, ¿ya? También en enero la autoridad nos indicó que teníamos que comenzar a hacer vigilancia. Como les presenté al principio, nuestro país separa lo que es común de laboral, y por lo tanto inicialmente no teníamos acceso a todas estas cosas. Hubo incluso un proyecto en el Parlamento que tuvimos que participar en su discusión respecto a nuestro rol en esto. Implementamos un modelo de vigilancia que inicialmente tenía muchos factores a vigilar o muchos tipos de casos a vigilar que nos parecía poco efectivo. Posteriormente ya se ha ido perfeccionando y ajustando esto. El foco debe estar en los conglomerados y los brotes, pero si ustedes se fijan acá hay una serie de criterios para implementar vigilancia. Y acá lo que hemos aprendido es que lo que abunda sí daña, y acá darle foco a las acciones, a las intervenciones y sobre todo velocidad es mayor. De hecho, uno de los principales problemas que tuvimos en esto fue que, a pesar de que ya teníamos un modelo de testeo en terreno muy optimizado y muy rápido, ¿ya? Para este modelo, por ejemplo, a los conglomerados, los brotes no nos servía, porque acá nos avisan, hoy día hay un brote en una empresa y esperan que vayamos en 48 horas, y eso no nos da tiempo, por ejemplo, para gestionar las nóminas de trabajadores. Entonces tuvimos que adaptar el modelo y transformar una especie de primer grupo de choque que va rápidamente. Adaptamos lo que teníamos sin cambiar las plataformas a un modelo más manual, y con eso pudimos hacer frente a este nuevo desafío, ¿ya? Y estamos trabajando en eso con la autoridad y ha sido un tema bien demandante, ¿ya? ¿Cómo estamos hoy día? Con esto voy cerrando. Ya hemos vacunado, hemos administrado 20 millones de dosis, tenemos el 60% de la población objetivo con 2 dosis y un 77% con 1 dosis, pero si ustedes se fijan, en el grupo 18-79 hoy día solamente tenemos un 37% de cobertura, es decir, las 2 dosis o una vacuna de 1 dosis, ¿ya? Y tenemos un desafío, ¿ya? Nuestro país el 14 de junio vacunó a 200.000 personas. Sin embargo, y esto es cuando recién partió la vacunación, aquí están todas las vacunas que hemos administrado según tipo, llegamos a vacunar 430.000 personas diarias. Nuestro país instaló una red de más de 2.000 puntos de vacunación, que es muy efectiva y eficiente, pero como ustedes han visto, la cantidad de gente que ha ido disminuyendo. Eso es un desafío hoy día, solamente aumentó un poco acá cuando se anunció que las personas vacunadas iban a tener un carnet y que le iba a permitir acceso o disminuir sus restricciones, ¿ya? De hecho, la autoridad nos invitó a participar, a ser parte de la red de vacunación el 3 de junio, y hemos estado trabajando esta semana en implementar todos los requisitos necesarios para eso, y los cambios en requisitos que han sido una constante. Y también apareció una nueva ley de retorno al trabajo que en realidad se empezó a discutir el año pasado. Participamos activamente en la gestión de esto. Habían hartos errores iniciales de la ley que se corrigieron afortunadamente, pero el foco de esta ley era básicamente evitar la carencia y el copago, que son un par de problemas administrativos de las personas. Y finalmente se transformó en una ley muy grande que incluyó los protocolos de salud que ya estaban implementados, pero acá se adquirieron rango legal, etc. Y por lo tanto, hemos también, esta semana estamos en ese proceso, ¿ya? Ajustamos nuestro protocolo, el mismo que les mencioné antes, a esta nueva ley, ¿ya?
Hoy día, como estamos en una ola grande desde enero, febrero de este año, ha sido bien complejo, que tuvo este pic ahora en abril, tuvo un descenso y ahora nuevamente estamos afortunadamente estas últimas semanas viendo descenso. Siguen siendo la ocupación de las camas UCI nuestro principal problema. Vean que tenemos muy poco, las disponibles, estas verdecitas son muy pocas, y lo que más nos estresa hoy día es eso, por eso volvimos a cuarentena, ¿ya? Y los fallecidos, a pesar de que la letalidad global ha disminuido, hoy día sí seguimos teniendo un número importante. Quiero terminar con una reflexión, y perdonen lo rápido todo esto. Acá tengo casos de distintos países por cada 100.000 personas, y aquí ejemplos de cosas que hacer y que no hacer. Nueva Zelanda está acá abajo, plano, igual que Corea. Nueva Zelanda implementó un modelo de control en la entrada y evitó que entraran casos, y fue muy rápida en gestionar pocos casos. Muy buena estrategia si tienes el modelo de isla o parecido a una isla. Estados Unidos tuvo desde las cosas más erráticas que todos vimos desde sus líderes hasta un proceso importante de vacunación, ¿ya? Que les ha permitido estar en un nuevo escenario. Israel tuvo muchos problemas, pero después hizo una gestión muy efectiva de vacunación, con una vacuna muy efectiva también. Nuestro país empezó a negociar el año pasado las vacunas, pero en el verano, cuando nos empezamos a vacunar, a diferencia de Israel, nosotros nos fuimos de vacaciones, levantamos las cuarentenas. Y se otorgaron más de 3 millones o 2 millones y medio de permisos, y por lo tanto, ojo, no puedes estar en un brote e irte de vacaciones si estás vacunando. Uruguay partió muy bien evitando la entrada, pero posteriormente, cuando abrió fronteras, tuvo como su primer gran brote, que en realidad se acercó a lo que le había pasado al resto de los países. Y yo diría que el único país del mundo que estaba preparado para esto era Corea del Sur, que se tenía acá abajo plano, y básicamente porque habían enfrentado estos años atrás un brote de MERS, y tenían preparado toda una estrategia para hacerse cargo de esto, ¿ya? Y el principal aprendizaje, que lo vimos el año pasado cuando estábamos mirando cómo hacer esto, es que la velocidad de respuesta y estar preparado era esencial. Ellos tenían 90 puntos preparados para un brote. Ellos no han hecho cuarentenas por una definición de política pública, pero sí tienen resuelto cosas como la trazabilidad es electrónica, a través de cámaras de video, de las transacciones electrónicas, del seguimiento celular. Tenían todo eso preparado para ahora, incluía las multas que las personas cuando incumplen. Y por lo tanto, yo les diría que de nuestro aprendizaje con estas distintas estrategias, Corea del Sur, para mí, es el país que estaba mejor preparado para esto, y ha demostrado que su estrategia en realidad era la más racional y la más coherente y la más efectiva. ¿Ah? Eso, Mario. Bueno, muchas gracias, Tito, por sintetizar, digamos, en 40 minutos un evento de semejante magnitud, en el cual llevamos inmersos un año y medio, y tal como muestra un poco tu presentación, creo que es muy interesante la síntesis que realizaste en términos de cómo se fue, de esta evolución adaptativa de tu organización conforme se iba conociendo la actuación del virus, por un lado, la implementación de tecnologías, cuando empezó a salir la vacuna, etcétera, etcétera. O sea que fueron, creo que señalaste como 3 o 4 grandes hitos, digamos, o desafíos a lo largo de este año y medio.